Ahora ya estamos grabando. Entonces, ya deberían de estar viendo mi pantalla. Bueno, los conceptos fundamentales de la matemática. Según la guía, que ya tengo una presentación, lo primero son los números reales. ¿Qué son los números reales? Bueno, normalmente los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en una recta y se pueden clasificar como números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los números enteros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 500, 0, 1, 2, 3, 4. Enteros quiere decir que no son fracciones, o sea, números exactos, los que podemos ver en las calculadoras normalmente las calculadoras, las pulperas que lee, o en las reglas, en los números exactos. Entonces, esa sería la parte de enteros. Racionales son las fracciones y las raíces exactas, las raíces cuadradas exactas, las raíces cúbicas exactas, los números decimales repetitivos, etc. Entonces, algunos ejemplos de números decimales son números que ustedes van a ver en las calculadoras que le siguen así y al final ponen un 4. Este 4 es de redondeo porque el número es infinito. Entonces, estos números se conocen como números decimales periódicos porque se repiten infinitamente y son números racionales. También otro número racional son las raíces exactas, que es de 5. O los decimales cortos, como 1.5. Ese es un número racional. Y tenemos los números irracionales, que son los decimales infinitos, las raíces que no son exactas, o los símbolos numéricos. El símbolo numérico más conocido, pi. También hay otro, que es epsilon, que está en la calculadora. Este es 4 y este es 2. Pero 4 seguido con un número infinito de dígitos, que hay un libro, por si les interesa, sobre pi, que son como 500 páginas de todos los números que siguen después de pi. O sea, está el símbolo, el 4 y eso. O sea, no, quiero decir, no es 4, perdón, es 3. Es 3.14151692. O sea, es un número infinito, no tiene fin. Aquí es 3. Y epsilon es 2.77. Otro número que es infinito. Pero el infinito que más conocemos es epsilon. Este es 3.14 y este es 2.71. Estos son números irracionales. Otro número irracional son cualquier fracción que ustedes hagan que tenga decimales infinitos. Vamos a inventarnos uno. Bueno, 292 entre 4115. Estos son números irracionales. Son números irracionales. Nosotros vamos a trabajar en estas tutorías y el examen normalmente con los números reales, que son el conjunto de todos estos números anteriores. Hay otro grupo que se llama números imaginarios, que son un grupo aparte, especialito, y están los números complejos, que es la junta de los números reales y irreales. Eso no lo vamos a ver, pero lo vamos a entrar en números reales.
Como pueden ver, aquí están los números racionales, positivos, negativos y cero, los números irracionales, trascendentes y algebraicos. Trascendentes, infinitos, algebraicos, pi, épsilon. Entonces, se puede expresar de manera factorial y tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Tal es raíz de pi. O sea, cuando les dicen decimales no periódicos, que se repiten infinitamente. Eso significa decimales periódicos. Aquí los que van, los que no se repiten. Pi, por ejemplo. Entonces, los números elevados se pueden describir y construir de varias formas. ¿Eso qué significa? Que un número se puede escribir como fracción, como suma, como exponencial, de muchas formas. Entonces, lo primero es la fracción. Entonces, yo aquí les tengo una presentación sobre la fracción. Más que nada, la fracción se compone en dos partes. El numerador y el denominador. El denominador de abajo, así, no se pierde. Entonces, una fracción es un valor numérico expresado la parte que tenemos de un objeto que se queda dividido en partes iguales. Así, como les dije, la fracción es una representación de un número. O sea que si ustedes quieren representar el número 3, hay infinitas formas en fracciones que pueden representar ese número. Por ejemplo, el 3 es 9 entre 3, 27 entre 9. O sea, son formas de expresar el número 3. Entonces, numerador es el número que se encuentra en la parte de arriba. Este número es el encargado de indicar cuántas partes tenemos total de la unidad. Por ejemplo, si tenemos 4 quintos, como dije el ejemplo, quiere decir que dividimos entre 5 y tenemos 4 partes. Este general, denominador, es el número indicado en parte de abajo y este nos indica el número de partes que dividimos cada unidad. Esto es general. Aquí hay un ejemplo. El denominador es 5 y el numerador es 0 porque no tenemos ningún área seleccionada. Okay. Aquí ya es la fracción completa. Numerador sería 4, denominador sería 5. Y ahí tenemos la fracción. Entonces, esos son los elementos de la fracción. Ahora vamos a pasar a las operaciones combinadas con fracciones. ¿Qué son operaciones combinadas con fracciones? Son la suma, la resta, multiplicación y división, donde se juntan todos para obtener otro valor. Normalmente, esta parte en el examen, tanto PAA como PCC, van incluidas en la parte matemática, porque son temas que se manejan a nivel de colegio. Entonces, en la parte de fracciones, ¿cuál era? Tenía otro archivito. No me acuerdo cuál era. Aquí. En la parte de la suma y resta de fracciones, tenemos que ver que estas fracciones solo, en este caso, solo vamos a poder usar las de denominador común. Hablando de denominador, como la parte de abajo. Aquí tenemos la suma de fracciones. Los vamos a centrar en la parte roja que habla de denominadores iguales. Porque la denominadora es compleja o de diferentes que ocupa otro procedimiento. Con numeradores iguales, el procedimiento es el siguiente. Cuando los numeradores de todas las fracciones a sumar son iguales, simplemente se copia el denominador y se suman los numeradores. Entonces, en este caso, tenemos 3 octavos más 2 octavos es igual a 5 octavos. O sea, simplemente se suman los números de arriba. Y así, infinitamente, sin importar cuántas tengamos.
Por ejemplo, vamos a cambiar el color de esto. Tenemos otra fracción que sería 1/8 menos. Entonces a este le restamos 1/8 y nuestra respuesta sería 4/8. Okay. Si se fijan, cuando hablamos de operaciones combinadas, quiere decir que van a meter sumas, resta, multiplicación y división en el mismo ejercicio. Ahorita solo estamos viendo en sumas y restas, porque la suma y la resta sí importan los denominadores, que es la parte de acá abajo. Sí es importante. Entonces, ¿por qué elegí esto? Por lo siguiente. Si se fijan, la respuesta a esto es 4/8. Sí. En el examen, en la respuesta, no les va a salir 4/8. La respuesta que les va a salir en el examen va a ser 2/4. ¿Okay? Entonces, normalmente los exámenes de admisión, tanto en PAA como en CCNN o PAN, tienen una opción correcta y la que deben seleccionar. Son 5 respuestas que traen por ejercicio, por lo menos en el PAN, y de las cuales 3 están malas, directamente son malas, y hay 2 respuestas buenas, pero solo hay una correcta. En relación a esto, ustedes tienen que ir pensando qué respuesta van a seleccionar. Normalmente, la respuesta correcta sería esta. O incluso, la podemos simplificar más. 1/2. Entonces, la respuesta sería esta. Entre las 3 respuestas, las 3 son correctas. Si ustedes las meten en una calculadora, son lo mismo. Pero la respuesta correcta es esta. ¿Por qué? Porque es la fracción más simplificada. Sobre estas 2 se pueden trabajar. ¿Qué es simplificar? Bueno, ver que se les puede sacar mitad, tercera, quinta. O sea, prácticamente dividir entre un número, tanto arriba como abajo, es posible. O sea, digamos, si tienen 3, 7, no, ahí queda. O pongamos 4/15, aunque ambas se puedan dividir, la de arriba por 2, la de abajo por 3 y por 5, no hay un número que la divida a las 2. Entonces la respuesta va a ser esta. Pero si se fijan esta, solo es como que van divididas entre 2. Entonces, ahí. Ok, entonces, tomando esto en cuenta, esa sería la suma. Vamos a ir a denominadores distintos. Ahí está el procedimiento. Al trabajar con sumas de fracciones que posean el mismo denominador, simplemente debemos sumar los valores de nuestro numerador y nuestro resultado dejará el mismo denominador de las fracciones que fueron sumadas. Bueno, como dije Kimberly, siempre se deben simplificar. Pero como les digo, el examen, tal vez ustedes cuando hacen sus cálculos, les queda una respuesta que su calculadora está buena, digamos en su mente, porque el calculador no puede. Y ustedes ven que la respuesta está en lista de respuestas. Y usted dice, bueno, esta es la respuesta. Pero realmente no. La respuesta correcta siempre va a ser la más simplificada. Porque como les digo, en el examen están las respuestas que descarta uno desde que las ve, las respuestas que uno lo hacen dudar y la respuesta correcta. Ok, cuando se suman fracciones de diferente denominador, es un poco más complejo. Acá hay un proceso. Es diferente cuando hay 2 fracciones a sumar o 2 o más. Es lo mismo con suma y resta.
¿Ok? Entonces, el procedimiento general es, se multiplican los denominadores y se multiplica cruzado colocándolos en el numerador. ¿Okay? Aquí falta uno que dice copiando el signo. Entonces, es así. 4 quintos más 3 cuartos. Si se fijan, la regla dice multiplicar, multiplicar los denominadores, 5 por 4, 20, ya lo tenemos aquí. Multiplicar cruzado, 4 por 4, 16, se copia el signo, y 5 por 3, 15. Ojo, este método solo funciona con dos fracciones. Solo con dos fracciones, nada más. Entonces de ahí solo se hace la operación. Y esta fracción resultante es la suma de estas dos. ¿Ok? Así. Cuando se tiene dos o más, vamos a hacer aquí algo. Aquí. 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 Cuando ustedes tienen dos o más fracciones, más 3 puntos más 2 tercios más un quinto. Ok. Cuando ustedes tienen tres fracciones, vamos a poner este negativo para que sea diferente. Cuando nosotros tenemos tres fracciones, no podemos hacer el de sumar las dos juntas y de ahí otro. A menos que aislemos dos fracciones y ahí hagamos otra vez la operación con esto, que sería hacer dos ejercicios en vez de hacerlo uno solo, hay una forma, sacando el mínimo común denominador, que es eso. Bueno, aquí se ponen los denominadores. Aquí, y se les empieza a sacar, descomponer en factores primos. Factores primos son los números 2, 3, 5, 7, 11, 13. Son números que solo se pueden dividir entre sí mismos y 1. Entonces, siempre empezamos con mitad. Mitad, 1. No tiene mitad, se copia. No tiene mitad, ok. Ya no hay más números con mitad, pasamos al siguiente. Tercera, 1, 1, 5. Ya no hay nada con tercera, vamos con quinta. 1, 1, 1. La multiplicación de estos términos sería 6 y esto sería 20. Entonces, 20 sería nuestro nuevo denominador. Ahí. Entonces, ¿cómo sacamos lo que vamos a multiplicar acá? Sería 20 entre 2. Vamos a poner el signo. 20 entre 2 por el de arriba. Entonces sería 20 entre 2, 10 por 1 por menos 1 en este caso. Entonces 20 entre 2, 10 por menos 1, menos 10. Listo. Ahora el siguiente. 20 entre 3. Ah, no, aquí me equivoqué, es 30. Sí, ya desde ya. Es 30. Entonces aquí sería 30 entre 2, 15. Sí, aquí está el número. Estoy haciendo los ejercicios ahorita para que lo vayamos entendiendo. Okay. 30 entre 3, 10. Por 2, 20.
30 entre 5, 6. Por 1, 6. Entonces, ¿qué sería? 5 sobre 30. Este método es para 3 o más. Si ustedes tienen 3 o más fracciones, lo pueden usar. También lo pueden usar para 2. Pero para 2 está el método de la multiplicación cruzada y multiplicando los de abajo. Estos son los dos métodos para sumar o restar. Sumar o restar fracciones. Entonces, ya una vez con esto, estamos aquí, seguimos. Y ahí está la forma. Cuando son 2, ahí lo pueden ver. No se preocupen que yo les voy a mandar esto después. La resta de fracciones, lo mismo que la suma. Son idénticamente lo mismo. La única diferencia es el signo. Y también ya muestro el 2. No se preocupen que esto se lo voy a mandar. Toda esta presentación. Okay. Está la resta. Okay. Ahí está el 2. El método de 2 es... No, todo diferente. Aquí. Tanto suma y diferencia es el mismo. Se multiplican los de abajo y se multiplica cruzado. 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. El signo que vaya aquí en medio siempre va a ser el signo de la operación. Siempre. Y ahí está. Se multiplican los denominadores. Se multiplica cruzado. Se copia el signo. Y se realiza la resta o la suma. Ahora a la multiplicación. La multiplicación y la fracción son los más fáciles. Porque solo es multiplicar. Para empezar, no importa si el numerador, si el denominador es diferente. Aquí el proceso va a ser el mismo. Entonces, si se fijan, se multiplica los de arriba por los de arriba y los de abajo por los de abajo. Así de simple. La multiplicación es lo más simple. Sería 5 por 6, 30. 8 por 7, 56. ¿Sí? Y aquí, como pueden ver, primer paso, se multiplica ambos denominadores. En esto sí, no importa la orden, porque son multiplicaciones. Pero si quieren seguir una orden y les gustan los pasos, primero siempre el denominador. Y luego el numerador. Verificando siempre que no se pueda simplificar. En este caso, esta se puede simplificar. Entonces, la simplificación de esto sería 15 28. Y aquí ya no se puede simplificar. Allá no se puede simplificar. Entonces, la respuesta total sería 15 sobre 28. Entonces, esto es la multiplicación. O sea, la multiplicación es simple. La división o multiplicación cruzada son las mismas. Entonces, la división de dos fracciones en los exámenes del PA no, con respecto a la pregunta, no. Cuando son más de 3 fracciones, solo cuando son más de 3. O sea, se puede usar, respondiendo a la pregunta, cuando son más de 3 fracciones, ¿se puede usar? Sí. Se puede usar 2, 3, 5. Yo lo pongo de 3 porque hay 5 un poco más engorroso. Pero normalmente en el examen salen 3 o 4. No importa el número. O sea, se puede hacer hasta de 40. Total, tenga la paciencia de sacarlo, pero sí.
En la división, téngame paciencia con los mensajes de ahí que no los puedo ver. Bueno, en la división de fracciones o multiplicación cruzada, tanto como la multiplicación, es lo mismo, con la diferencia que cuando lo hagan, multiplican cruzado o le dan vuelta a la segunda fracción. ¿Cómo así? Bueno, la multiplicación de esto es así y así. El primero, esto es importante la orden, el primero de arriba con el segundo de abajo. Y el primero de abajo con el segundo de arriba. Así. Por eso se llama división o multiplicación cruzada. Sería 5 por 9, 45. 6 por 3, 18. ¿Y por qué es importante la orden? Porque el resultado de la multiplicación va a ocupar la posición del primero. 6 por 9, 45. Va arriba. Y 6 por 3, 18. Va arriba. Entonces, por eso es importante que la orden siempre lo dé el primero. ¿Okay? Entonces, eso. Y aquí tenemos, ¿sí? Podemos observar. Es así. Otras personas lo que hacen es darle vuelta a la fracción. Vamos a ir acá. A esto acá. Tenemos esta fracción. Entonces, otra persona, para facilitarse, ya lo voy a poner. Cuando se tiene una división, lo que hacen es lo vuelven una multiplicación. Tienen 5 por 6, 5 entre 6, perdón, por 9 entre 3. O sea, le dan vuelta a este término para evitar confusiones. Solo en la división. O sea, si ustedes tienen un signo de división, lo pueden cambiar a una multiplicación dándole vuelta a la fracción de la derecha. Y ahí sí le sale. Entonces tienen 5 por 9, 6 por 3. Y aplican la de multiplicación, que sería primero el denominador, 18. Y 45. Uy, que fue valió 8. Y 45. Entonces, si se fijan, la respuesta es la misma. Solo haciendo el cambio de los signos y dándole vuelta. A diferencia de la suma y resta, la multiplicación y la división puede ser de muchos términos. Normalmente, la multiplicación, al ser la más sencilla, se ponen 10, 15 multiplicaciones. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerles la resta que la están pidiendo. No se preocupen que esto va a quedar guardado y yo les voy a mandar los links de la presentación y los PDFs que use. Entonces, no se preocupen por eso. La resta. Bueno, la suma y la resta son similares, pero ahí. Ahí. Entonces, vamos a dejar ahí este un ratito. Y vamos a hacerlo aquí. Y vamos a pasar a lo siguiente. Tenía un archivo por aquí. ¿Dónde está? Era sobre ejercicios de multiplicaciones sacados del examen. ¿Qué era esto? No. Sí, esto. Okay, era este. Okay.
aquí. Si podemos observar, estos son ejercicios sacados del examen, exámenes previos. Tenemos esta operación. El resultado de la operación 1/3 por 3/5 por 5/7 por 7/9 por 9/11. A primera vista uno dice, esto es imposible hacer sin calculadora. Y uno siempre respondería esta. Y uno queda como, pucha, está complicado. Pero aplicando lo mismo, reglas de simplificación, que la respuesta correcta es la más reducida, nosotros podemos aplicar lo mismo. Si observan, estas multiplicaciones, hay varias formas de escribir los números, según lo que dijimos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos el número 1, hay varias formas de escribirlo. Por ejemplo, 5 entre 5 es una forma de escribir 1. Esto es coma. Vamos a ver aquí. También otra forma de escribir 1 sería 6 menos 4. Es una forma de escribir 1. ¿Qué otra forma de escribir 1? 1 entre 1. Así. Entonces, si nos fijamos, aquí hay 1. Acá hay otro 1. Acá. Y acá hay otro 1. Solo que están como desplazados. Y entonces, si usted está, esto es importante, si a un número A, por ejemplo, le suma 517 y le restan 517, la respuesta de esto va a ser el número. Bueno, lo mismo pasa acá. Ustedes están multiplicando algo por 1, no, bueno, por 7, y lo están dividiendo entre 7. Entonces, la respuesta de esto va a ser 1. Entonces, este tipo de ejercicios son los que se van a encontrar en el examen, que no son posibles a simple vista, pero tienen maña. Y la maña de este ejercicio, que todos estos números se cancelan. Y al final, los únicos que quedan es un 1 y un 11, porque son tan solo. De la respuesta sería 1 entre 11, sin hacer multiplicación. Solo basándose en la propiedad de la multiplicación. Entonces, eso es importante a la hora de ver los ejercicios. Por eso a veces se toma el tiempo 1 para ver eso. Y aquí dice, ¿eh? Simplificando resultados. Cuando estamos en este archivo, que es de la U, bueno, lo hice yo, pero para la U, siempre dice simplificando el resultado. Siempre. ¿Sí? Entonces, ahí están las operaciones combinadas. Todo eso. El siguiente tema en el temario, la conversión de fracciones a decimales. Ok, esto es un tema sencillo. Vamos a ver, ¿en qué parte nos entendieron? ¿De las fracciones o del ejercicio? Sí, en ese ejercicio. Ajá, ¿en qué parte no entendieron? En lo de la cancelación. O en esto de acá. Ah, bueno, en el procedimiento, bueno, simplemente es cuando ustedes tengan una fracción y la estén multiplicando por otra fracción que tenga lo mismo arriba y abajo, así, es como que estén multiplicando 1 por 3 y le estén dividiendo 3. Si ustedes multiplican y dividen algo por el mismo número, les va a quedar el mismo número. Entonces, si lo hacemos esto como una operación de multiplicación, sería 1 por 3 y
3 por 7, ¿no? Entonces, esto lo tienen así. Esto se elimina. Porque arriba tienen un 3 y abajo tienen un 3. Exactamente. Pero siempre, así como dice la compañera, cuando lo tienen así, se eliminan los iguales. Pero siempre tienen que tener en cuenta que estén los dos, uno arriba y otro abajo. Porque yo puedo tener una fracción así, 1/3 por 2/3 por 3/3 por 5 por 5/3. Aquí solo este se va a ir, porque es el único que está repetido. ¿Entiendes? Es el único término que va a ir porque está arriba igual. Igual. Los demás le van a quedar. Entonces, siempre que vayan a hacer esto, tienen que fijarse que estén multiplicándose primero y que esté arriba, abajo igual. Porque si ustedes tienen 1/3 más 3/5, ahí no lo pueden hacer. Esto solo se puede hacer en multiplicación. Solo en multiplicación. En este caso, solo multiplicar. Sería 1 por 2 por 5. Sería 10. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. En este caso, se va a multiplicar. Solo este término se va porque es 3 entre 3. O sea, ustedes tienen 3 manzanas y 3 niños. ¿Cuántas manzanas les van a dar a cada niño? 1. Y cualquier cosa multiplicado por 1 es el mismo valor. Si los denominadores solo son iguales en la suma, ¿sí? Si no, van a tener que hacer el procedimiento de multiplicar esto abajo, 15, y multiplicar cruzado. Sería 3 por 5, 5 por 1, y 3 por 3. Entonces sería 5 por 1 más 3 por 3. ¿Sí? Entonces aquí sería 14 sobre 15. ¿Entienden? Ahí. Es la diferencia. En la suma no pueden eliminar. En la suma no. Si hay un término suma o menos ahí, no lo pueden eliminar. Esto de la eliminación solo en multiplicación. ¿Sí? Y como la división es una multiplicación, pues es lo mismo. No hay que complicarse. Con lo que dije Diego ahí, no hay que complicarse tanto. O sea, sí hay reformas complicadas, pero a veces es lo más sencillo. A veces es mejor, por cuestión de tiempo. O sea, hay formas de hacer esto, directo, pero ustedes lo que necesitan es respuesta correcta en menos tiempo. Entonces, hay que tener ese cuidado. Eso sería en la parte de fracción. De ahí tenemos en la conversión. Ustedes saben que toda la forma, todos los números, se pueden escribir como fracción o como decimal. Por ejemplo, un medio, el más sencillo, es 0.5, ¿verdad? 0.5, tranquilito. Un tercio es 0.33. 0.33, 33, 33, infinito. Si lo ponen en la calculadora, le van a poner un 4 acá, para volverlo finito, ¿sí? Para que sea un número racional. Entre 4 es 0.25.
Y así. Esta parte habla de esto. Convertir de fracciones a decimales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para los números que no son directos. Los números que no conocemos. Bueno. Aquí. Aquí lo vamos a hacer en una partecita blanca. Aquí. Una división, como del colegio. Nosotros tenemos la fracción 2/5, por ejemplo. Ajá, sí, 2/5. 2/5. Nosotros sabemos que eso significa que 5 o en 5 partes vamos a dividir a 2, ¿no? Eso es lo que significa. Que a 2 lo vamos a dividir en 5 partes. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la escuela y recordamos lo que es una división, la parte que está debajo de la rayita, el dividendo, este dividendo, cociente lo que va arriba y residuo lo que sobra. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que buscar un número multiplicado por 5 que dé 2, pero no existe. Entonces, se le pone 0. Se le pone un 0, un punto. Y se le agrega un 0 acá. Ahora sí, un número en la tabla del 5 que dé 20. En este caso sería 4. Entonces, 2/5 representa un decimal de 0.4. Así. Y así con todos los números, así con todas las fracciones. Todas las fracciones tienen una forma decimal. Y teniendo este número, también se puede tener la fracción. Entonces, si uno tiene 0.4 y lo pone en la calculadora, le va a salir que 2/5. Pero más que nada, esto es lo que busca esta parte. Que puedan pasar de una fracción a un decimal. Eso sí, hay que tener cuidado que hay decimales y fracciones más largas. ¿Cuál puede ser? No sé, 3 entre... O sea, tal vez 1 entre 7. 1 entre 7. Sí, esto sería 7 entre... 7 entre 1. Ok. 7 entre 1. Se agrega 0. Un punto. Un 0. 7 entre 1. Okay. Entonces el primero sería 1. 7. Sobran 3. Se agrega un 0. Esto es de escuela. Aquí, un número en la tabla del 7 que multiplicado de 30 o cerca, 4. 28. Sobran 2. Ajá. Aquí sería 2, 14. Y si se fijan, le sigo sacando y van a seguir saliendo. Aquí es 6. Aquí sería 8. 7 por 50, 42, 40, 49, 56. Uh-huh. A medida que lo van poniendo, le van a ir saliendo. Entonces ustedes ya van a ver que la respuesta es, o sea, la van a hacer que coincida con la respuesta que les va a dar el examen. O sea, no van a sacar todos los decimales. Pero eso es lo que se refiere a parte.
Ya no se les agrega 0. Solo se le agrega 0 cuando el número, aún con un punto, se ocupa otro 0. Pero eso ya es cuando 3/8. Bueno, 3/8 es un número más pequeño, pero vamos a ver. Aquí lo vamos a hacer rapidito, para que estoy con la duda. 3/8, dice el compañero. Entonces sería 8. 3. Si ven que borro eso, que estoy poniendo el símbolo de raíz. Una vez ustedes ponen el 0 y en el punto, eso les permite agregar un 0. Si ustedes ya quieren agregar otro 0, tienen que poner otro 0 aquí. Ahí sí. El punto les permite agregar un 0. Entonces, 8, aquí es 3. 3 por 8 es 24. 4. Aquí sobran 6. Se agrega un 0. De ahí queda 7. Que 56. Sobran 4. ¿Sí? Aquí 5. 40. Si se ven, este es cortito, ¿eh? Pero puede que le salga otro. Entonces, eso es la parte de la conversión. Ahí viene la parte de razón y proporción. ¿Qué? Razón y proporción. Estas operaciones se pueden hacer con números reales, son la razón y la proporción. La razón es una expresión que resulta de dividir dos números, A y B, y se denota así, o de esta forma, que significa A B. Los que estudien, bueno, todos aquí están para las carreras médicas. Entonces, la razón se usa normalmente para los de medicina, odontología, enfermería, para medicamentos, compuestos químicos para los de química y así. Ponerle 3/4 de lidocaína con anestesia, 3/4 de penicilina para los demás y así. La razón es la comparación entre dos valores. ¿Cuál es la razón más importante que más uno usa en el colegio? El promedio. Uno, cuando saca el promedio, está haciendo una razón. Está sacando el total de todas sus notas en el total de notas para ver cuánto es su nota. Eso es una razón. Es una comparación entre dos valores, donde normalmente las razones, como las probabilidades, no pasan de 1, porque 1 es la unidad, o el 100%, ¿verdad? Cuando nos sacamos nuestro promedio de clase, nosotros queremos que ver cuánto sacamos del 100. Entonces, así va la cosa. Eso es una razón. Una proporción es la comparación entre dos razones. Y se lee de esta forma que tengo acá. De A a B es a C como D. ¿Qué quiere decir eso? Estamos comparando dos cosas. Por ejemplo, vamos a ir aquí. Ejemplos más claros de amor, por favor. Bueno, una comparación de razón, una razón puede ser la más sencilla. Tengo 3 manzanas y 5 niños. O tengo 5 manzanas y 3 niños. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer caso le falta manzana. Tengo manzana y tengo un niño. ¿No? Los de arriba son manzanas y los de abajo son niños. En el primer caso, a usted le faltan manzanas. Le faltan 2 manzanas. En el segundo caso, le sobran 2 manzanas o le faltan 2 niños para que se coman las 5 manzanas. Entonces, la razón solo es la comparación de dos valores que nos dan una información.
Eso es todo. Es una razón. Una razón de cambio. Cuando se refieren a razón de cambio, es que está variando en función a algo. Por ejemplo, el árbol crece a 5 metros por año. O sea que cada año el árbol va a subir 5 metros. Entonces, quiere decir una razón de 5 a la altura que tenga. Eso es. Pero la razón no se usa mucho. La razón solo es el paso para llegar a la proporción. ¿Qué es la proporción? Es una relación entre dos razones que están igualadas. Que esta sirve para encontrar una relación. Por ejemplo, este soy yo, o ustedes. ¿Okay? Este es mi mamá o mi papá. Vamos a ponerle papá. Papá. Ok. Este es mi abuelo. Abuelo. Ok. ¿Quién es este? Eso es una proporción. Entonces, si yo soy este y este es mi papá, ¿qué relación hay aquí? Que yo soy el hijo de mi papá, ¿va? Entonces, C tiene que tener la misma relación entre A y B, que aquí sería cualquier hijo de mi abuelo, incluido mi papá. Eso es una proporción. Una proporción, como su nombre enlace, es proporcional a, igual a, comparten algo. Comparten algo. Eso es una proporción. Ya poniéndole números, es donde nace la regla de 3, directa o inversa. Ya van a entender lo que es una proporción de una relación. La regla de 3 consiste en despejar X, una ecuación lineal, pero con fracciones, de la siguiente forma. Acá hay un ejemplo. Dice, si 10 personas tienen 5 perros, o sea que yo tengo 10 personas y cada persona tiene 5 perros, ¿ok? Esta es una relación. Estas son personas, ¿ok? Y perro lo vamos a hacer con minúsculas. ¿Okay? Ahí. ¿Cuántas X, o sea, personas, serían, cuántos perros? ¿Qué dice? Aquí la X, ¿cuántos perros para 2 personas? Entonces sería 2 personas, ¿cuántos perros tenían? Si se fijan aquí, es importante entender este signo igual. Esto quiere decir que esta fracción es igual a esta fracción. Cuando ustedes tengan la proporción, y si tienen una calculadora a mano, metan el valor de esta fracción y el valor de esta, y en la calculadora les va a dar el mismo número, porque son iguales. Siempre que ustedes vean igual, quiere decir que esas dos ecuaciones en valor son iguales. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, hacen esta relación. Y al estar igualados, ustedes pueden despejar. ¿Cómo? Bueno, la regla de 3 significa o hace nombre a que ustedes tienen 3. Fijo, seguramente, alguno escuchó por regla de 3, la respuesta es tal. ¿Eso qué significa? Bueno, si ustedes tienen frijoles, mantequilla, queso, ¿qué le van a dar de comer? Baleada. Eso es por regla de 3. O tortilla de maíz, o pan. Pero ustedes saben que teniendo 3 elementos, le falta un elemento para meterlo todo o comerlo junto. Tienen un motor, llantas y asiento, ¿qué es lo que le falta? Un carro. Ustedes tienen CPU, teclado
mouse. ¿Qué les hace falta? Un monitor. Ustedes tienen iPhone, buena cámara, redes sociales. ¿Qué les hace falta? Internet. Entonces, eso es regla de 3. Son 3 cosas que relacionado da una cuarta a través de una proporción. Entonces, si lo tenemos así, nuestra función de estos ejercicios, que es un poco complicado porque están en palabras, si se fijan aquí, está en palabras, no tienen, dice, si 10 personas tienen 5 perros, ¿cuántos perros tienen 2 personas? Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí la X que falta serían los perros de las 2 personas. Entonces sería así. 10 personas es igual a 5 perros menos 2 personas igual a X. O sea que esto es aquí. Por cada 10 personas hay 5 perros. Y por 2 personas, ¿cuántos perros hay? Entonces, si se fijan, aquí tenemos la fracción. No, que están escritos así es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar para X. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, esto es sencillo. El 5 se manda para arriba. 2 por 5. No vamos a poner aquí 2 por 5 entre X. Mandamos X al otro lado. 10X igual a 10. Y nos va a quedar X igual a 10 entre 10. Entonces, la respuesta es 1. ¿Qué significa eso? Que solo un perro tiene 2 personas. Y esa es otra cosa a lo que quería llegar, ya para terminar. El examen puede que ustedes obtuvieran de respuesta 1, pero en el examen les va a salir de respuesta un perro, 3 perros. Entonces, la respuesta del examen no es solo el número, es saber qué significa el número. Porque aquí me sale 1. Matemáticamente está bien, X es igual a 1. Pero ¿qué significa ese 1? Entonces, para eso está la proporción y las razones, que nos dice a qué pertenece ese valor que encontramos. Si nosotros definimos que arriba están las personas y abajo están los perros, el 1 que está abajo representa un perro. Entonces, por eso es importante no solo hacer la operación, sino saber, porque el examen busca eso, que nosotros sepamos cuál es la respuesta. Entonces, yo creo que lo vamos a quedar por aquí, porque les dije a las 7, pero por mi culpa empezamos un poco tarde. Entonces, miércoles, jueves, vamos a procurar terminar esto, lo que falta, que ya son nombre y todo eso. Aquí está. Les puedo mandar esto, que es teoría, es bastante ejercicio y cosas así, para que lo vayan leyendo, vayan viendo. Y solo nos quedaría esto, porque terminamos A. Quería ver B, pero con las preguntas, pero está bien que pregunten. Entonces, van a quedar B, C y esto. Entonces, esto lo vamos a cubrir entre miércoles y jueves, y tal vez viernes, domingo o sábado, tengo que ver cómo estoy de tiempo, vemos física. Pero yo lo que quiero, explicando bien matemáticas, es que cuando lleguemos a física no haya tantas dudas. Porque si me voy a física, voy a ver muchas dudas y va a ser difícil porque en física son conceptos. Recordando que física para ustedes no es primordial. O sea, sí es importante. Sí, enviaré los PDF. Sí es importante, pero ustedes tienen que centrar en esto. ¿Ok? Porque es donde hay más puntos. ¿Sí? Entonces, matemáticas también es un poquito práctico en la parte de la química, cuando está en número atómico y todo eso, porque hay operaciones.
pero sí lo necesito más para la parte de física. Entonces, creo que aquí los quedamos por hoy. Los vemos el miércoles, los escuchamos. Y cualquier duda, pregunta, ahí está el grupo y vamos saliendo. Así que un gusto, les saluda César Cortés, ingeniero eléctrico, y cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Ya se pueden retirar. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias, te va bien. Qué excelente su clase. Gracias. Ahí les voy a mandar los PDFs para que los vean. Gracias.